Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que el jugador que ven en pantalla, que seguramente si la semana pasada vieron el partido entre Atlético Tucumán y River lo habrán observado, este futbolista es Joaquín Pereira, y vamos a hablar de si puede o no ser refuerzo de River en el próximo mercado de pases, porque es un jugador que a Martín de Michelis le interesa y mucho, y de hecho a mediados del año pasado hubo reuniones verdaderamente muy cercanas entre los directivos del más grande y del conjunto tucumano para intentar cerrar una negociación por este jugador. Sin embargo, como el monto que pedía el equipo dueño del pase del futbolista era muy alto y el más grande no tenía intenciones de abonar esa cifra, no se decidió contratarlo en ese momento y se decidió, por ejemplo, que vuelve el Piti Martínez. Obviamente hoy con el diario del lunes hay que decir que eso no terminó saliendo bien por el hecho de que el Piti se volvió a romper los ligamentos y no va a poder estar a disposición hasta la segunda mitad de este 2024. Pero eso no significa que ahora, a mitad de año en el siguiente mercado, el más grande no vuelva a ir por Joaquín Pereira. Es una decisión que, si bien no está 100% tomada, la idea es que River vuelva a hacer una oferta y esta vez esperan otra clase de presión por parte del jugador. En este video voy a estar contando absolutamente todos los detalles para saber si hay alguna chance de que sea una incorporación en el siguiente periodo de transferencias. ¡Empecemos! Vamos a comenzar poniendo todo un poco en contexto. Pereira tiene 25 años, es un futbolista, no voy a decir que joven, pero en definitiva todavía tiene resto para jugar en el fútbol argentino, y en Atlético Tucumán ha tenido un nivel muy pero muy importante. De hecho, ya desde hace casi un año, cuando tan solo tenía 24, que es el número 10 y el capitán del equipo del norte de Argentina. La principal razón, como dije, por la que no llegó a River a mediados del año pasado tuvo que ver por un tema estrictamente económico. El futbolista tiene contrato con Atlético Tucumán hasta el 31 de diciembre del 2025, es decir, por poco menos de 2 años, por lo que sí o sí hay que negociar con la dirigencia de Atlético para contratarlo. No se puede esperar a que el jugador quede libre con el pase en su poder, porque falta muchísimo para eso. Si bien es verdad que el tiempo se va cortando, por lo pronto Pereira le fue muy agradecido a Atlético Tucumán, quien puso dinero para comprarlo definitivamente proveniente de Rosario Central, y por eso mismo, la vez que pudo prolongar su estadía, lo hizo sin dudarlo. Eso no significa que para el elenco tucumano sea un jugador intransferible. Tiene un costo, es un futbolista que tiene una cotización, y cualquier equipo que quiera tenerlo deberá abonarla como para que se vaya. Ahora, la diferencia, o por lo menos lo que sucedió en el anterior mercado, no este de inicios de 2024, sino en el de mediados del 2023, en comparación a lo que puede llegar a suceder a mediados de este 2024, es que en aquel entonces el jugador no ejerció ningún tipo de presión. No digo que quería seguir en Atlético o que quería llegar a River. Él había mencionado, luego de las últimas jornadas de la Liga Profesional del primer semestre del 2023, que estaba al tanto de que el Millonario estaba interesado en contratarlo, pero que no iba a hablar de eso y que tenía que esperar a que terminara la competencia para ver cómo se desarrollaban las negociaciones. Finalmente no hubo caso, ahora voy a estar contando específicamente por qué, y Joaquín Pereira se quedó en Atlético Tucumán. La idea del futbolista era ser transferido en este mercado de enero, no directamente a River, sino a cualquier equipo que viniera a buscarlo. Sin embargo, no llegaron ofrecimientos lo suficientemente buenos como para que la dirigencia de Atlético aceptara transferirlo. Tiene, como dije, una cotización y el club, por lo menos por ahora, pretende mantenerse en esos números. Joaquín Pereira ha sido un futbolista muy importante en el elenco de Tucumán, teniendo en cuenta que ha sido casi siempre de lo mejor del elenco desde que ha llegado allí, y es más, en los partidos ante River ha sido siempre figura. En el cotejo que se jugó hace menos de una semana en el estadio José Fierro, Pereira estrelló un remate en el palo que podría haber significado el triunfo para Atlético Tucumán ante River. Lamentablemente para él, y por suerte para el Millonario, ese disparo se terminó yendo, luego de rebotar en el palo, hacia afuera, y River pudo por lo menos sacar un empate después de todo lo que le había pasado en el primer tiempo con los 2 penales cerrados por Ezequiel Barco. Y más allá de esa situación clara, Joaquín Pereira siempre fue de lo mejor y siempre ha tenido sobre todo una característica principal. Es un jugador que sabe atacar muy bien y que también tiene un retroceso apropiado como para ayudar al lateral izquierdo que esté por detrás de él. Tiene un muy buen estado físico y la idea es que en algún momento de este 2024, ya sea a mediados de año o a final,
en alguno de los dos mercados de pases, pueda finalmente dar el salto esperado en lo que respecta a su carrera profesional. Siempre ha jugado en el fútbol argentino y lo lógico es que quiera pasar a un equipo un tanto más importante. A mediados del año pasado, Atlético Tucumán pretendía 5 millones de dólares limpios para liberar al futbolista, es decir, para transferirlo. River había hecho una oferta inicial, no se conoció el número, pero está claro que fue por bastante menos de esa cifra, y además estaba dispuesto a dar a préstamo un par de juveniles. Finalmente terminó dando a uno, no tiene nada que ver con esta negociación porque terminó siendo por un camino aparte, pero Tomás Castro Ponce terminó yéndose cedido al elenco tucumano porque en la primera mitad del 2023 no había tenido prácticamente oportunidades debido a la gran cantidad de mediocampistas que estaban componiendo el plantel de River. Ahora la situación podría llegar a ser distinta, no en cuanto a la cotización. Atlético Tucumán va a seguir pretendiendo 5 millones de dólares para seguramente liberar al jugador, pero en definitiva lo que pasó a mediados del año pasado, que fue lo que conté, que Joaquín Pereira no hizo en ningún momento referencia en cuanto a la posibilidad de llegar a River, ahora podría llegar a ser distinto. Está claro que no va a decir públicamente quiero jugar en River, que Atlético Tucumán me venda, pero por medio de su representante, por medio de algunas cuestiones un tanto externas, puede llegar a ir ejerciendo presión de a poco, sobre todo sabiendo que Martín de Michelis lo quiere, porque el futbolista había sido uno de los pedidos por parte del entrenador. La realidad es que lo que pasó después con la llegada del Piti Martínez vino como un agregado. El Piti volvió a River porque el millonario le abría las puertas y el jugador pudo salir prácticamente libre del Al Nassr de Arabia Saudita. El más grande solo tuvo que abonar $400.000 como un resarcimiento económico al equipo del Medio Oriente y por eso mismo el Piti regresó, pero la realidad es que el jugador, para desempeñarse por el costado izquierdo del ataque, el elegido, por lo menos por parte del cuerpo técnico, era Joaquín Pereira. Después está claro que hay que tener en cuenta muchas otras cuestiones para saber si la transferencia puede o no llevarse a cabo con éxito. La cantidad de competidores que podría llegar a tener River, porque está claro que los equipos argentinos prefieren vender a sus futbolistas a elencos del exterior y no reforzar a otros equipos del fútbol local. Está claro que igual en este caso Atlético Tucumán seguramente venda al mejor postor, nunca ha tenido inconvenientes de vender a jugadores a otros equipos de Argentina, más allá de que Pereira es la gran joya de Atlético Tucumán, por lo menos es el futbolista de la plantilla que podría dejarle más dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Si un equipo del exterior ofrece entre 3 y 4 millones de dólares, más allá de que eso sería no fortalecer a River, pero el millonario ofrece 5 millones, que es lo que pretende la dirigencia del elenco de Tucumán, obviamente el lugar escogido para transferir a Pereira va a ser River. No van a elegir venderlo a un equipo del exterior. La diferencia puede caer únicamente en caso de que el futbolista decida irse a jugar afuera. Pero por lo pronto, a mí me parece que si ya a mediados del año pasado alguien se comunicó por él, porque ya sabía el propio jugador que desde River lo iban a ir a buscar, ahora seguramente suceda lo mismo y la situación cambie. Recordemos que a mitad de año el millonario podría estar a punto de disputar los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores. Hay que ver y ojalá que River los juegue, porque en definitiva si no sería un fracaso bastante rotundo, pero ese podría ser un condicionante más, no solamente para Pereira, sino también para cualquier refuerzo que podría llegar a querer River en el siguiente mercado de pases. Es un jugador que parecería tener condiciones que no tiene ningún jugador de River y por eso mismo sería un aliciente más que importante como para sumarlo al plantel. ¿Y por qué digo que no hay ningún jugador de River parecido a Joaquín Pereira? Por lo menos en la actual plantilla. La realidad es que Pereira se desempeña normalmente como volante por izquierda. Atlético Tucumán juega con un 4-4-2 bastante establecido, es decir, el arquero, 4 defensores, 4 mediocampistas, 2 que van por afuera y 2 por el medio, y los 2 delanteros, un media punta y una referencia de área. Joaquín Pereira generalmente es el volante por izquierda, más allá de que en alguna oportunidad pudo jugar por derecha, porque ante la necesidad siempre se recurre a un jugador con buenas condiciones y que tenga características de ser ofensivo como para cubrir esa necesidad que no podía ser resuelta en algún que otro partido. Pero en general Joaquín Pereira es volante por izquierda. River normalmente no juega 4-4-2, es una realidad. El millonario difícilmente se pare de esa manera a menos que el partido así lo requiera. Normalmente el más grande, si bien es verdad que juega con 4 defensores, 4 mediocampistas y 2 delanteros, porque esa ha sido la formación
que De Michelis ha elegido para este 2024, nadie juega de volante por izquierda, porque los 4 mediocampistas que tiene River, los que han sido titulares mayormente desde que arrancó el torneo, son Nicolás Fonseca, Rodrigo Aliendro, Nacho Fernández y Ezequiel Barco. Y las alternativas más próximas son Rodrigo Villagra, Franco Mastantuono. También podemos nombrar a Manuel Lanzini, que se encuentra lesionado, al Diablito Echeverri, a Matías Kreniviter. Si se fijan, ninguno es volante por izquierda. Santiago Simón es volante por derecha y ni siquiera se ha movido en ese sector porque De Michelis decide no jugar 4-4-2 o decide no jugar con 2 volantes que se muevan por afuera. Lo que quiere el DT es que los jugadores ofensivos por los costados sean más que nada los laterales, y después está claro que siempre algún jugador se termina poniendo en el lugar de volante por izquierda porque el partido lo lleva a eso. Pero lo que a River le falta es un futbolista que pueda realizar toda la banda izquierda con facilidades, tanto para atacar y que también ayude a defender. Joaquín Pereira parecería ser el elegido, teniendo en cuenta que a lo mejor la dirigencia y la secretaría técnica comandada por Enzo Francescoli tenían en la mente que el Piti Martínez pudiera hacer eso. Después hay que ver si el Piti podía hacerlo, porque ahora está lesionado, ¿no? Pero ya se veía en su momento que el estado físico del Piti no era el mejor, que le iba a costar mucho ser ese jugador que tuvo un rendimiento bastante irregular en los primeros 2 años en River, entre 2015 y 2016, pero que después en sus últimas 2 temporadas, entre 2017 y 2018, verdaderamente el rendimiento fue sensacional. Y si bien es verdad que siempre jugó tirado a la izquierda, nunca fue volante por izquierda, se movía más como extremo e inclusive en algunas oportunidades hasta se cerraba para que el lateral izquierdo, normalmente Milton Casco, pasara al ataque con mayor facilidad. En esta oportunidad también podríamos tener en cuenta que en un 4-3-3 Joaquín Pereira podría jugar de extremo por izquierda. Hay que ver si De Michelis tiene en algún momento la idea de volver a jugar con ese esquema. Las pocas veces que ha desarrollado en River esa idea le ha ido bastante mal. El más grande ha perdido todos los partidos que ha jugado con ese funcionamiento y en general no ha tenido un rendimiento acorde, sobre todo en lo colectivo. Joaquín Pereira podría llegar a darle cierta solución en ese sentido y podría ser una variante más para el cuerpo técnico que considera que hoy en la plantilla, sobre todo teniendo en cuenta, lo repito una vez más, la lesión del Piti Martínez, no tiene un jugador con esas cualidades y virtudes. Para cerrar y hacer un breve resumen y dar mi opinión de todo lo que hablé en este video, las pocas veces que he visto a Atlético Tucumán, que fueron los encuentros en los cuales jugó contra River y algún que otro partido más, Pereira siempre ha sido de lo más destacado. No estamos hablando de un super nivel ni de un futbolista de selección, pero sí un jugador rendidor y que en un contexto bastante mejor creo que hasta podría explotar más todas sus condiciones. Después hay que ver si River es ese contexto, porque para algunos jugadores ponerse la camiseta de River es un lujo y terminan inclusive teniendo un rendimiento muy superior a lo esperado, y para otros termina siendo algo bastante flojo porque no se bancan la presión. Pero para saber eso, Joaquín Pereira primero debe jugar en River. A partir de mitad de año, con un mercado de pases entre junio y julio que parecería ser bastante extenso, seguramente la dirigencia tome nuevamente contacto con la directiva de Atlético Tucumán para saber si se puede llegar a algún acuerdo que no sea únicamente poner los 5 millones de dólares. Caso contrario, si la dirigencia de Atlético no se mueve de esos números, algo que parecería lógico, River tendrá que poner ese dinero para poder contratar al futbolista. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.